con el profesor Marcio Toruño Valladares. El profesor Marcio Toruño pues es egresado del primer curso de peritaje contable, es contador público, ha sido profesor por muchos años, contador público autorizado. También es miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores Públicos. Muy buenos días a todos los participantes de esta segunda edición del perito contable forense, la certificación, la segunda edición del curso de certificación como perito contable forense, el contador y los delitos tributarios en Nicaragua. Ahí tienen un resumen, ¿verdad? De los 16 años de experiencia. Inicio con esta diapositiva, ¿verdad? Porque me parece muy oportuno, como todos tienen acceso a esta información, ¿verdad? De igual manera pues se pueda respetar un poco la propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es el principal problema, verdad, que podemos asociar nosotros de contador y delito tributario? El principal problema, estamos hablando de la evasión tributaria. Si todos los que estamos acá presentes somos CPA, en algún momento nosotros hemos ido a hacer certificaciones a personas jurídicas, hemos ido a hacer certificaciones a negocios que están dentro del régimen simplificado de cuota fija, y por supuesto nos podemos dar cuenta de que existen muchísimos negocios bajo el régimen simplificado de cuota fija, pues, y que fácilmente pues tienen inventario de 2 millones, 5 millones. Estoy seguro pues de que todos los acá presentes se han encontrado con ese tipo de situación. ¿Qué es lo que podemos ver a la vista? Evasión tributaria. Un negocio, ya sea persona natural, dentro del régimen simplificado de cuota fija, de que está evadiendo impuestos. Y esto se convierte lógicamente en un problema porque no se está pagando el impuesto correctamente, y eso significa que le está creando o le está acarreando, ¿verdad?, mayor presión fiscal a los demás contribuyentes que están dentro del régimen general. Yo los invito, ¿verdad?, yo los invito a ver, yo tengo un video en mi canal en YouTube. Yo tengo un video que se llama Incremento de la recaudación fiscal sin reforma de ley. Así se llama ese video. Incremento de la recaudación fiscal sin reforma de ley. Eso lo di hace como un par de años en la Facultad de Derecho de la UNAM León, donde yo explicaba que sin necesidad de hacerle reformas fiscales, sin necesidad de estarle haciendo reforma a la ley de concertación tributaria, perfectamente se puede incrementar la recaudación de impuestos, y a la vez bajo dos vías, ¿verdad? Se va a incrementar la recaudación de impuestos y también se va a disminuir la evasión tributaria. Entonces me preguntarán, ¿cómo se hace eso? Entonces, en ese video yo explico de que precisamente es la funcionalidad que debería de tener a su máxima expresión la Oficina de Fiscalización de las Administraciones de Renta. Y con esto pues no estoy diciendo, ok, tiene que haber terrorismo fiscal para que se pueda reducir la evasión tributaria. No, precisamente no me refiero a eso, sino que, por ejemplo, todos acá han ido a inscribir negocios a las administraciones de renta. Vamos a poner el caso mínimo, ¿verdad? Ok, ya han ido a inscribir a personas naturales dentro del régimen simplificado de cuota fija. ¿Cuál es el procedimiento normal? Ok, se llevan los documentos. Normalmente, pues, en el caso de León, lo recibe atención al contribuyente, hacen su revisión, y en ese mismo instante, yo me quedé asustado porque la persona que está atendiendo le pregunta a la persona que tiene al lado y le dice, ¿en cuánto lo dejo? ¿Cuánto le dejo de cuota fija? Y mi sorpresa fue de que, solo con unos documentos que tiene en mano, es cierto que está describiendo a qué se va a dedicar, que cuántos empleados tiene, cuánto es la inversión, quién es el representante, cuál es la dirección, porque se necesita el domicilio tributario, pero en ese mismo instante, ellos ya están dejando a un negocio que se está yendo a inscribir como cuota fija y puede oscilar, ¿verdad? Pueden dejarle 200 Córdoba, pueden dejarle 400 Córdoba, pero mi sorpresa fue que la persona que está recibiendo la documentación le pregunta de lado cuánto es lo que le deja. Si ese trámite que se está haciendo a lo interno en la administración tributaria, y si fiscalización no llega a confirmar el domicilio tributario de ese nuevo contribuyente que se está inscribiendo en la Dirección General de Ingresos, porque por ejemplo,
Así de sencillo se lo digo. ¿Qué dice la carta? Por ejemplo, la carta de trámite de inscripción. La carta puede decir mini ferretería y la dirección. Pero ¿qué pasaría si la oficina de fiscalización va a confirmar la dirección, va a confirmar el domicilio tributario de ese contribuyente y llega a ver que la mini ferretería es de 3 pisos, o esa mini ferretería es de 2 pisos, o esa mini ferretería es un galerón que tiene un inventario exorbitante? Si sucediera eso, si la función de la oficina de fiscalización hiciera ese trabajo, automáticamente ya no sería un régimen simplificado de cuota fija, sino que pasaría a ser automáticamente el régimen general. Vamos a hablar de 2 cositas. Primero, incremento en la recaudación. Segundo, disminución de elevación tributaria. Y tercero, que está ligado con nuestros servicios como contadores, ese contribuyente que está trasladado de oficio a régimen general va a tener que llevar una contabilidad formal, porque eso se lo exige, ¿ok? Como régimen general, libro diario, libro mayor, y tiene que presentar declaraciones fiscales. Y como el dueño de ese negocio es abogado, o es ingeniero, o es médico, es cualquier otra profesión menos contador, entonces sí va a necesitar forzosamente buscar los servicios de un contador. Casualmente, como le repito, en ese video menciono de que sin reforma de ley perfectamente se puede incrementar la recaudación de impuestos y disminuir la evasión tributaria, solamente que funcione a su máxima expresión la oficina de fiscalización. Y vuelvo y repito, no es que yo trabajo para la DGI o yo estoy del lado de la DGI, no, sino que cuando uno hace estos tipos de trabajo, estos tipos de certificaciones y conoce un poco más, información más íntima del negocio, ahí se puede dar cuenta de que ese contribuyente no debería estar en esa categoría, sino que debería estar en régimen general. Por ejemplo, existen otros tipos de negocios. Yo fui a tramitar general de ingresos, me dijeron que tenía que inscribirme como régimen general, pero como régimen general yo nunca me percaté que las obligaciones fiscales que me habían dejado eran en su momento, ¿verdad?, anticipo de IR cuando se está constituyendo, IVA, las retenciones y el IR anual al final. Entonces yo fui como persona natural, me dice, a inscribirme para prestar los servicios y me dejaron estas 4 obligaciones. Hay algunos contribuyentes que hacen estos tipos de trámites de manera independiente, se van a la DGI y estando en la DGI nomás, no digo que se aprovecha, sino que en realidad, si lo que se está inscribiendo o intentando tramitar son servicios profesionales, pues automáticamente la administración de renta lo va a dejar como régimen general, porque esa es la categoría a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, esa persona se fue a inscribir y ni cuenta se dio en la hoja de inscripción definitiva que entrega la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? Tenía que 4 obligaciones fiscales, SIPO, IVA, retenciones y la declaración de IR anual, y que además de eso, lógicamente tiene que estar presentando declaraciones mensuales de impuestos, dar a hacer facturas, dar a hacer constancias de retención, ¿verdad? Y nada, absolutamente nada de eso había hecho. Entonces, acá también es muy, pero muy importante el tipo de asesoría que se le puede dar a estos tipos de contribuyentes para efectos de que cumpla correctamente con las obligaciones fiscales de este contribuyente, ¿verdad? Y ese IVA que se tiene que recaudar en la factura llegue correctamente a las arcas del Estado. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Verdad? Ya lo habíamos abordado un poco acá, es reducir a un nivel óptimo. Lógicamente que no se va a desaparecer la evasión tributaria, pero sí se puede reducir a un nivel óptimo. Por ejemplo, no nos vayamos largo. Recientemente, ¿verdad?, en una capacitación que estaba presente, mencionaba, ¿por qué la Dirección General de Ingresos no va, a inscribir a los que no están registrados acá al mercado oriental? Inscribirlo, y 2, porque no hace de oficio los traslados de los que están en régimen simplificado de cuota fija y que tienen inventario, por supuesto, mayor a los 500.000 Córdoba, que deberían de estar en régimen general. ¿Por qué no se hace ese tipo de trabajo? Oficina de fiscalización. Entonces, lo que escuchaba en su momento, ¿verdad?, porque uno era funcionario de la DGI, otro era funcionario de la UAF, y lo que dijeron de que ni se atrevían a irse a meter pues a ese lugar,
¿verdad? Porque podrían salir linchados. Estamos hablando, ¿verdad?, de delito tributario. Si estamos hablando de delito tributario, que es el tema que nos compete el día de hoy, pues lógicamente, en todo caso, ¿verdad?, que pudiese suceder eso que estaban mencionando, digo yo, perfectamente se podrían acompañar, ¿verdad?, de auxilio judicial. Perfectamente lo pueden hacer. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, que sí hace presencia, pero no lo hace, ¿verdad? Ahí no lo hace, pero sí es la única Marcio, manera. Dígame. de lo que acabas de poner y relacionándolo con Sí. la presentación pasada, con lo que acabas de decir, más la exposición pasada, que fue también muy buena. Puedo concluir hasta ahorita, ¿dónde vamos? Que el generador de la defraudación tributaria es el mismo gobierno, a través del Departamento de Fiscalización. Y eso se me viene ahorita mismo, y lo que voy a mencionar, ¿verdad?, fue de viva voz del contribuyente. Así, claro. Estamos hablando de un negocio precisamente de lo que mencionaba Fred, exactamente el mismo ejemplo con una, escuchen bien el caso, régimen simplificado, cuota fija, inventario de $34,000, cuota fija de 800 córdobas y está con el temor de que la trasladen a régimen general. Pero, me comentaba el contribuyente, cada vez a cierre fiscal, la persona de contacto que está en la DGI le pide un poco más de dinero para seguir dentro del régimen. Así de frío y así de... Esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. Que no debería estar en régimen simplificado cuota fija y que está cometiendo cohecho con un funcionario público de la administración de renta. Acá en este caso como contadores, la recomendación fue, ok, si lo que quieren es trasladarlo a régimen general, lo que tiene que ir haciendo este negocio es irse preparando e ir teniendo en orden su inventario, ir teniendo en orden ya tener un control de todos sus ingresos, tener un orden de todos sus gastos, porque siempre pues hay una mezcla entre el gasto real del negocio con los gastos personales del titular o del contribuyente en este caso. Si eso va a suceder, entonces lo que tiene que hacer el contador es sugerir, ¿verdad?, cómo ir ya formalizando, cómo ir ya controlando cada una de sus operaciones para que en el momento que ya pase a régimen general, ¿verdad?, ya tenga más ordenada su contabilidad. Ahora, recuerden que estos tipos de trabajo, ¿verdad?, solamente tenemos a la vista ciertos documentos, no es una auditoría la que nosotros estamos haciendo, pero sí algo que hay que poner un asterisco es que fraudación tributaria, un delito precedente de lavado de activos. Y mucho ojo con esto, porque en un dado caso de que usted puede tener información aún más íntima de estos tipos de negocios, como sujeto obligado que estamos ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, perfectamente podríamos hacer un ROI, ¿verdad?, un reporte de operación inusual en el caso de que se tuviera más acceso a información, a una información más íntima de los negocios. Recordemos, la defraudación tributaria es un delito precedente de lavado de activos y está íntimamente relacionado. Por ejemplo, recuerdo que me buscaban de una empresa privada, hacías compras diario de más de 1 millón de córdobas, compras diarias de más de 1 millón de córdobas. Él tenía problemas con los colectores, de que no tenía buen control de cuánto es lo que estaban depositando o había algún jineteo de fondos. El asunto es de que cuando yo me siento con el dueño del negocio, con uno de los socios, el que escupe más largo normalmente, ¿verdad?, y yo le decía, ok, para hacer este tipo de trabajo necesito estados de cuentas bancarios, necesito revisar cuáles son las compras, porque todo es vía transferencia, cuáles son las compras que están haciendo, cuáles son los depósitos, cómo es la recaudación de este tipo de trabajo que ellos ejercen. Y cuando terminé el listado de todos los documentos que necesitaba tener a la vista, lo primero que me dijo fue de que los estados de cuenta bancarios no se los presentaba ni a sus socios ni a su esposa, y automáticamente con toda la información que se le estaba requiriendo era prácticamente, nosotros no somos sacerdotes, ¿verdad?, para nada, pero sí necesitamos que el cliente se pueda sincerar, se pueda
confesar de cierta manera con esta información financiera, porque recordemos que nosotros estamos también obligados, ¿verdad?, a hacer un PIC, ¿verdad?, el perfil integral del cliente, y hacer también la DDC, la debida diligencia, el conocimiento del cliente. Estamos obligados como CPA a hacer eso. Entonces, por lo tanto, nosotros al pedir este tipo de información, pues lógicamente es para tener un expediente de ese cliente, para que en caso, ¿verdad?, de que lo pueden relacionar con algún delito, nosotros en teoría ya debíamos de haber hecho un ROI, o en todo caso, ¿verdad?, un reporte de operación sospechosa. Entonces, casos como esos son los que bastante complicados, ¿verdad?, que se presentan, pero que lógicamente, por eso es que se supone de que, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad?, rapidito, por eso es que se supone de que el delito tributario ya no debía de ser regulado y normado por el Código Tributario, sino que debería ser sancionado a través del Código Penal. Esa fue la razón principal, ¿verdad?, que en el 2008 se hizo esas derogaciones de esos artículos del Código Tributario para que ya lo regulara y lo normara el Código Penal. Entonces, ¿cuáles son algunas de las soluciones, ¿verdad?, que se han presentado ante este tipo de situaciones o eventos que normalmente nosotros como CPA encontramos día a día? Es la política fiscal. ¿Y a qué se refiere con la política fiscal? Hay dos tipos de política, ¿verdad? La política fiscal y la política criminal. Antonio, ¿debería existir o no la cuota fija? Me dice, no debería existir. Me dice, si el Código de Comercio exige que todo el mundo tiene que llevar contabilidad. Entonces, si todo el mundo llevara contabilidad, para eso están los contadores, pagarían lo que tienen que pagar no existiendo la cuota fija. El que paga tiene menos, paga menos, el que tiene más paga más. Por un lado, y por otro lado tampoco el fisco no ha hecho de preparar a auditores fiscales, ¿cómo se llama? Como México, que son contadores públicos que le dan el título de auditor fiscal. O sea, hay varias cosas que hay que hacer y el gobierno tendría muchísimos más ingresos. Tal vez el doble, pues, para hacer los trabajos en el país. El me dijo, no debería existir la cuota fija. Sí. ¿Qué crees vos? Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vean, si revisamos nosotros el Código de Comercio, en el artículo 28, 29 del Código de Comercio, pues ahí está claramente lo que usted está mencionando, ¿verdad? De que todo el que se dedica a una actividad mercantil tiene que llevar contabilidad. ¿Y qué significa contabilidad? Libro diario, libro mayor. Ahí está más que claro, ¿verdad? Lo que pasa de que se supone que en el 98 se supone de que él iba a incentivar de que varios negocios informales pasaran a la formalidad, y la única manera que en ese momento se logró hacer es de que pequeños negocios que no estaban inscritos iban a hacer régimen simplificado de cuota fija con un pequeño aporte, ¿verdad?, con una pequeña cuota, como se le conoce, y de que este ingreso, de que antes no se percibía, ahora sí iban a pasar al presupuesto general de la República, y en su momento quizás fue una solución a ese problema de la informalidad de los negocios pequeños, pero que en la actualidad, ¿verdad?, como usted muy bien lo dice, en la actualidad pues no debería de existir este tipo de régimen. Sí, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Okay. Porque creo que tu experiencia, Marcio, y como lo habías venido desarrollando, está muy productivo para cada uno de nosotros. Esa es mi sugerencia, ¿verdad? Pero podemos seguir así y ir banando ideas de qué sería mejor, si lo cambiamos o no, pero creo que no nos va a llevar a ningún lado. Es mi opinión, ¿verdad? Ok, entonces, retomando, ¿verdad?, la diapositiva, una de las soluciones, ¿verdad?, que ha tomado en consideración el Estado es crear políticas fiscales, ¿verdad?, que vayan a normar y a regular las infracciones administrativas. Porque si ustedes revisan el Código Tributario, en el artículo 103 y 104 del Código Tributario, ahí van a aparecer los deberes y van a aparecer las obligaciones de los contribuyentes. ¿Y esto qué significa? Significa que, ok, así como estoy inscrito, tengo deberes, pero también tengo obligaciones fiscales. Y estas obligaciones fiscales, en un dado caso que yo las incumpla, entonces se va a aplicar lo que establece el artículo 126
y su respectiva multa con lo que establece el 127 del Código Tributario. Y esa es la manera como se aplica la política fiscal acá en Nicaragua. Pero si ya estamos hablando de grandes ligas, como se conoce popularmente, estamos hablando de delito tributario, entonces el delito tributario habría que se debió en su momento, ¿verdad?, crear una política criminal. Quizá esa palabra está muy fuerte o muy grosera, esa política criminal, pero en realidad lo que va es una política que regule los delitos tributarios. En este caso, pues en Nicaragua es el Código Penal, ¿verdad?, la Ley 641. Y por eso es que se divide en dos, ¿verdad? El que va a multar o va a aplicar unidades de multa por infracciones administrativas según el 126 y su unidad de multa en el 127, y lo que establece la política criminal, que en este caso, ¿verdad?, la ley, el Código Penal, que ya lo vamos a ver un poco más adelante con calma.